Bien. Vamos. Bien. Observan acá una pantallita del explorador que dice fecha de exposición. Sí, doctora. Bueno, vamos a ver. Sí, sí se observa, fecha de exposición. Sí, doctora. Bien, perfecto. Bueno, vean ustedes que para que todo sea justo y que no haya ninguna influencia externa en la elección, lo hicimos a través de una ruletita. Entonces acá tengo las fechas y en esta otra ruleta, vean, aquí tengo los participantes. Entonces vamos a seleccionar a cada uno con la fecha que le corresponde para que vean ustedes qué fecha les va a tocar el tema que escogieron para la otra semana. Bien, vamos a comenzar acá. Vamos a ver quién es el primer afortunado en tener su fecha. Bueno, vamos a ver qué fecha le toca a Ever, que no ha aparecido, pero ya le vamos a avisar. Bien, veamos qué fecha le toca. ¿28? Bien. Bueno, si ustedes analizan un poquito aquí las fechitas, se van a dar cuenta que tenemos 3 para un mismo día, que es el jueves, que es el día que normalmente tenemos las 2 horas de clase, así que ese día pues veríamos 3 de los pequeños temas, que como les recuerdo pues la duración en general de la exposición era más o menos de 15 a 20 minutos, así que nos ajustan pues esas 2 horas para que miremos varios temas a la vez. Bien, veamos quién va a ser la siguiente persona en tener su fecha. Senia, vamos a ver qué fecha le toca a Senia. Creo que no estaba compartiendo esta otra pantalla. Bien, pero aquí acaba de aparecerme Senia y vamos a compartir la otra con las fechas. Feliz tarde a todos. Saludarles desde San Pedro Sula. Le tocaría el 30 de abril, la última en exponer. Un saludo para todos, solo que me voy a cambiar de espacio porque estamos compartiendo con mi hija. Vamos a ver. Sí. Pero aquí estoy ya. Yelsi. Vamos a ver qué fecha le toca a Yelsi. $29 de abril. Vamos a ver a Dariela qué fecha le toca. $29 de abril. Bien. Y nos quedan pues 2 chicas solamente. Vamos a ver.
Stephanie. Vamos a ver qué fecha le toca a Stephanie. ...29 de abril... lo que significa que a Cindy le tocaría el 27. Bien. Entonces, para hacer la recapitulación, empezaría Cindy el 27 de abril, después Ever el 28, de ahí siguen Yelsi, Dariela y Stephanie, y por último cerraríamos con Zenia. ¿Estamos claros entonces con las fechas? Doctora. Bueno, perfecto. Cualquier Sí, cosa, doctora. igual yo les voy a mandar el resumen por el grupo de WhatsApp para que todos manejemos la misma fecha y que no hayan malos entendidos. Bien, vamos a compartir de nuevo toda la pantalla para continuar con el tema que estábamos viendo ayer. Solamente Doctora, dígame. disculpe, los temas, si me puede dar el tema que me tocó, mire que ya no me acuerdo cuál era, por favor. ¿Ahorita ven la pantalla que estoy compartiendo o no? Sí, sí. Bueno, perfecto. Aquí vamos a abrirlo en el Drive, que aquí tengo las cositas. Bien. Veamos entonces los temas que habíamos dicho. Stephanie dijo que quería ver cuáles eran los productos genéticamente modificados, que eran los GMO, y si eran buenos o malos, si tenían algún riesgo o no. Dariela quería los superhumanos. Zenia quería cuándo es mortal el cáncer. Yelsi, cómo se forma un cáncer. Y Cindy, los humanos genéticamente modificados. Y Ever pues todavía no me ha dado el tema que quiere. Así que cualquier cosa, ¿verdad? Yo al final de las clases siempre les voy a compartir la fecha con los temas, ¿verdad? Para que no hayan malos entendidos acá. Bien, confírmenme si observan la pantalla. Acá tenemos ahorita síntesis de ATP y GTP. Sí se ve. Bueno, perfecto. Vamos a hacer en grande. Bien, les decía que para incorporar primero las bases nitrogenadas a su cadena de ADN, ustedes primero necesitan convertir aquella molécula que mirábamos anteriormente, el ácido inosínico, en estos dos derivados, en el GTP y en el ATP, la guanosina trifosfato y el adenosina trifosfato. Obviamente de acá viene pues la adenina y acá viene la guanina. Así que ven ustedes que el proceso es un poquito largo. Para poder incorporar ustedes estas moléculas al ADN, primero tienen que pasar por estos, digamos, como puntos de control, precisamente para evitar que usted meta al ADN una molécula que sea disfuncional. Así que esto sirve como un checkpoint, ¿verdad? Como un punto de control para evitar que existan mutaciones aleatorias que puedan conllevar pues a la muerte del individuo o a desórdenes como algunos cánceres que ya vamos a ver a continuación, ¿verdad? Bien, veamos entonces cómo se sintetizan estas moléculas. Veamos entonces que todas estas van a partir de la inosina monofosfato. Cuando mencionamos que se trata de un nucleótido, bueno, vean que tiene tres componentes: el fosfato, el azúcar y la base nitrogenada. Si hablamos de un nucleósido, solamente hablamos de la base nitrogenada con su azúcar correspondiente, en este caso pues una pentosa fosfato. Bueno, una pentosa, mejor dicho. Bien, veamos entonces que el primer paso para convertirlo en el GTP, ahorita solo vamos a ver la vía de la guanosina trifosfato. Vean ustedes que la primera reacción ocupa agua, así que si nos deshidratamos, pues estas vías empiezan a funcionar mal. Y vean que nuevamente necesitamos la incorporación en esta ocasión de un nucleótido de nicotinamida. Y vean ustedes lo que ocurre, simplemente pues se incorpora una molécula de oxígeno a la molécula, esa es toda la diferencia. El resto, las dos moléculas de hidrógeno que forman el agua, pues pasan
una a la molécula de nicotinamida y otro pues queda el ion hidrógeno suelto. Así que la primera molécula que se forma es la santosina monofosfato. Bien, y la enzima pues IMP deshidrogenasa. Recuerden que les mencionaba yo que esa molécula del ácido inosínico habitualmente ustedes la van a encontrar abreviada como IMP. Bien, vean entonces qué es lo que ocurre para formar este primer GMP, o sea la guanosina monofosfato. Entonces, acá tenemos pues la molécula anterior, la santosina monofosfato, y en esta ocasión pues vamos a tener a la glutamina nuevamente como donador de este grupo amino. Y bueno, esta se va a incorporar en esta posición, así que habitualmente lo que va a pasar es que este oxígeno pues va a pasar a formar parte de este fósforo inorgánico. Así que vean, este tipo de reacción pues requiere el consumo de energía por parte de un ATP. Así que este ATP pues se convierte en ADP y el fósforo inorgánico. Así que ya tenemos el primer componente, la guanosina monofosfato. Ahora simplemente lo que ocupa esta molécula pues es adquirir más moléculas de fosfato para llegar a ser pues el GTP. Bien, y la enzima pues en este caso se llama GMP sintetasa o guanosina monofosfato sintetasa porque está sintetizando, y recuerden que les mencionaba que las enzimas que se llaman sintetasa significa que para transformar esta sustancia usted necesita el ATP. En cambio ustedes van a ver que existen otras que se llaman sintasa, solamente sintasa, significa que esa conversión ocurre sin la presencia de ATP. Bien, veamos entonces el siguiente paso, cómo convertimos nosotros el ATP. Veamos que nuevamente parte de la inosina monofosfato o del IMP. Y vean que en esta ocasión el que nos va a actuar como donador de energía va a ser la otra molécula, el GTP. En este caso no estamos utilizando ATP para generar ATP, sino que utilizamos el GTP para generar el ATP. Vean qué complicada la cuestión. Pero realmente vean ustedes que no es tan difícil. Ocurre lo mismo, viene la molécula para acá y en este caso aparece otro aminoácido interesante que es el aspartato. Recuerden que el aspartato también actúa como un donador de este grupo amino. Así que esta molécula se incorpora pues en la parte de arriba de esta moleculita. Y habitualmente, como les menciono, el oxígeno que quedaba en esta posición pues pasa a formar parte del fósforo inorgánico. Y vean, esta molécula ya un poquito más grande se llama adenilosuccinato. Y la enzima que convierte o que cataliza esta reacción pues se llama adenilosuccinato sintetasa. Vean entonces que por el momento nos hace falta transformar un poquito esta molécula para llevarla al ATP, que es lo que necesitamos. Vean entonces que el siguiente paso simplemente es liberar la porción carbonatada de esa cadena de aspartato que teníamos acá. Y recordemos que esta cadena pues es la que habitualmente conocemos como fumarato, la cual se va a incorporar directamente al ciclo de Krebs. Y veamos el otro aspecto interesante, que ya nuestra moleculita como tal solamente quedó con el grupo amino, así que ya se formó nuestra adenosina monofosfato. En este caso, pues la reacción solamente se trata de romper un pequeño pedacito, así que la enzima que cataliza esta reacción se llama adenilosuccinato liasa. Vean entonces que por el momento tenemos GMP y AMP. Por el momento solamente las tenemos estas moléculas como monofosfato. Así que lo que necesita ocurrir ahora es convertir estas moléculas en sus respectivos trifosfatos. Y vean ustedes qué interesante que estas dos moléculas actúan juntitas para convertir una en la otra. Por ejemplo, este GMP, esta guanosina monofosfato, va a requerir la donación de una molécula de fosfato a partir del ATP para convertirse en GDP o guanosina difosfato. La enzima en este caso se llama guanilato quinasa. Recuerden que las quinasas son aquellas enzimas que rompen alguna porción de ATP. Así que en este caso pues guanilato quinasa. Vean entonces que por el momento solamente tenemos un GDP y obviamente este ATP perdió uno de los fosfatos, así que siguen siendo las dos moléculas como difosfatos. Vean entonces, el AMP también va a utilizar al ATP como donador. En esta ocasión sí va a utilizar el ATP como donador. Así que con la conversión pues, de esta enzima, adenilato quinasa, le va a traspasar uno de los grupos fosfatos a esta molécula, de modo que vamos a tener como resultado dos moléculas de adenosina difosfato.
Vean entonces que acá ocurre algo bastante interesante y es que esta adenosina difosfato pasa directamente al proceso de fosforilación oxidativa que habíamos visto en el capítulo de los carbohidratos. Así que esta pues necesitaba que intervinieran aquella fuerza protonmotriz a través de la generación de esta corriente electrónica para poder convertir este ADP en ATP. Sin embargo, veamos que ocurre algo bastante diferente con la guanosina difosfato y es que va a obtener su grupo fosfato a partir del ATP. Esta no entra a la cadena de fosforilación oxidativa, sino que obtiene su molécula de fosfato faltante a partir del ATP. Y vean, bueno, esta se llama nucleósido difosfato porque esta tiene dos fosfatos, quinasa porque le va a cortar un pedacito al ATP. Así que en última instancia pues nos queda la guanosina trifosfato y nos queda el ADP que va a pasar, ya saben ustedes, a la cadena de transporte electrónico para convertirse en ATP y pues ser el motor de energía. Así que vean ustedes que el proceso realmente se necesitan las dos moléculas para convertirse. Y vean que en última instancia estas moléculas van a ser importantes para otras reacciones, no solamente para incorporarlas a la cadena del ADN, sino que recuerdan ustedes que el motor o la fuente energética principal para sus células o para el transporte activo o para la mayoría de reacciones que ustedes están realizando en este momento sin darse cuenta, pues necesitan esta molécula de cambio energético, el ATP. Bien, acá tenemos otro aspecto importante. ¿Cuál es la utilidad que tienen entonces estos nucleótidos? Aparte de la energía y aparte de incorporarse en el ADN, pues son importantísimos para la generación de otros productos, que son estos que vemos acá. El primero, el FAD, los nucleótidos de flavina y adenina. Vean ustedes, adenina, desde el nombre por sí solo nos dice qué tipo de molécula es la que vamos a encontrar acá. Y recordemos que esta molécula en particular no funcionaba como un antioxidante excelente y que esta la generábamos a partir de la riboflavina, que es nada más y nada menos que la vitamina B2. Y ustedes lo van a utilizar para muchas, pero muchas de las reacciones que ustedes van a realizar, tanto para la síntesis de los lípidos, como para la síntesis de las proteínas, tanto como para la síntesis de los carbohidratos. Así que básicamente todos los procesos metabólicos de su organismo necesitan la presencia de este nucleótido de flavina y adenina, que va a actuar normalmente como un elemento que transfiere habitualmente iones de hidrógeno. Así que vean ustedes lo que ocurriría si nosotros quitáramos esta riboflavina de nuestra alimentación. Y bueno, esta es la importancia de todos estos nutrientes que habitualmente debemos consumir en la comida. ¿Y qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando hay deficiencias? Obviamente ustedes van a tener muchas alteraciones, sobre todo a nivel metabólico. Bien, veamos el siguiente elemento, el NADP, los nucleótidos de nicotinamida. Veamos entonces para qué sirven estos. Y bueno, se van a dar cuenta que estos son derivados del ácido nicotínico y este ácido nicotínico pues no es otra cosa más que la vitamina B3 o niacina. Vean entonces que este elemento nos va a servir y que en este elemento pues vamos a ocupar la presencia del ATP para convertir estas moléculas en las formas activas que son, en este caso pues el NAD pero con el fósforo. Y recordemos que estos NAD también actúan como donadores de hidrógeno y como moléculas que son antioxidantes. Y bueno, también que participaban en todos los procesos metabólicos al igual que el FAD. Veamos el otro elemento, la coenzima A. ¿Qué hace la coenzima A y de dónde la obtenemos? La coenzima A es aquella que transportaba habitualmente aquel grupo acetil, el acetil-CoA. Bueno, esta coenzima A, si ustedes lo analizan, deriva del ácido pantoténico, que no es otra cosa más que la vitamina B5. Así que ustedes necesitaban esta como un portador de moléculas. Y habitualmente, pues si ustedes no tienen esta vitamina en particular, ustedes también van a tener algún tipo de problema metabólico, sobre todo para los procesos de síntesis. Así que vean ustedes que son importantísimos no solo a nivel energético, sino que también la parte metabólica de nuestro organismo depende del balance o del adecuado control de todas estas moléculas. Así que la salud, vean ustedes que es algo sumamente
delicado y que existen millones y millones de moléculas que están participando en el hecho de que una persona pues esté con su salud íntegra, así que a veces la damos por sentada, pero realmente es un proceso sumamente difícil de que ocurra y que fácilmente usted puede alterar alguno de estos procesos. Bien, por el momento hemos visto cómo podríamos sintetizar las purinas. Las purinas, recuerden que era aquella cadenita que tenía dos elementos, una en pentágono y una en hexágono. Así que las purinas son, digamos, las moléculas más grandecitas. Y en este caso, pues solamente tenemos dos, la adenina y la guanina. Así que vean ustedes que ahorita vamos a ver cómo ocurre el proceso de degradación. Y el proceso de degradación va a culminar con un punto en común que va a ser la producción de ácido úrico. Pero bien, veamos entonces cómo ocurren todos estos procesos. Veamos y nos vamos a dar cuenta que existen varias vías. Ustedes pueden directamente convertir este AMP en adenosina, que era solamente la base nitrogenada con el azúcar, es decir, sin el fosfato, o lo podían convertir directamente en el IMP, que era el ácido inosínico. Sí perdía aquella molécula de amonio que tenía en la zona superior. Bien, una vez que ustedes tienen este ácido inosínico, ustedes pueden convertirlo en dos cositas. Pueden convertirlo en la xantina monofosfato, si en este caso la molécula se hidrata, gana un oxígeno y pierde hidrógeno. Bueno, pierde hidrógeno la molécula, ¿verdad? Vean ustedes entonces la otra opción posible, y es que esta molécula pierda este ion de fosfato. Todas las reacciones que ustedes ven hacia abajo ocurren por la pérdida de este ion de fosfato, con la presencia de una molécula de agua pues que va a romper este enlace y va a liberar al fósforo inorgánico. Todas estas que están atravesadas por esta barrita azul comprenden este mismo tipo de reacción. Bueno, aparte tenemos acá el otro derivado, la xantosina monofosfato, a la cual pues simplemente le quitamos la molécula pues de fósforo y la convertimos en xantosina. Así que en última instancia, a partir del AMP, ustedes pueden derivar teniendo dos sustancias diferentes, la inosina y la xantosina. Por su parte, la guanina, pues vean ustedes que el metabolismo es un poquito más sencillo y solamente pierde la molécula de fosfato que tiene arriba. Así que pasa a ser guanosina. Vean los nombres, qué facilito es obtenerlos. Si ustedes le quitan el fosfato, dicen el nombre del nucleótido, pero termina en ina. Así que esta, si se llama adenina, pues termina en osina, adenosina. Al igual que esta otra, pues se llama guanina, así que termina llamándose guanosina. Bien. En esta ocasión nos quedaron entonces tres productos: la inosina, la xantosina y la guanosina. Veamos acá. En este caso, pues acá, para no hacer tanto bulto en la reacción, veamos que esta enzima se llama adenosina desaminasa. ¿Por qué? Porque le está quitando una porción del grupo amino que tenía en la parte superior. Al igual que esta molécula, se llama AMP desaminasa. Y esta, IMP deshidrogenasa. Si ustedes se fijan, es precisamente lo que está ocurriendo en la reacción, tratando de quitarle un poco de hidrógeno a esta molécula. Bien, en última instancia, si ustedes se fijan, nos quedaban tres componentes: inosina, xantosina y guanosina. Así que vamos a continuar a partir de esos tres que nos habían quedado inicialmente. Y recordemos que estos dos procedían de la adenina y este pues directamente de la guanina. Bien, vean entonces qué es lo que ocurre a continuación. Ingresa una molécula de fósforo inorgánico, podría ser incluso aquella misma que acabamos de soltar anteriormente. Y este fósforo a continuación se va a unir con la molécula de azúcar pentosa que tenía cada uno de estos nucleótidos. En este caso, pues recordemos que vamos a tratar de hacer todas estas conversiones a partir de las cadenas que están en el ARN, por lo tanto el azúcar que tenemos acá va a ser la ribosa. Así que este fósforo inorgánico se va a unir a la ribosa que tenía cada una de estas moléculas. Y en última instancia, pues vamos a tener nuestra ribosa 1-fosfato. Así que la inosina pues pasa a llamarse hipoxantina y la xantosina pasa a llamarse xantina y la guanosina pasa simplemente a llamarse guanina, que es tal como la conocemos, ¿verdad? El nucleótido sin el fósforo y sin el azúcar. Veamos posteriormente qué es lo que ocurre. Esta hipoxantina va a pasar a convertirse en xantina a través de la acción de una enzima que se denomina xantina deshidrogenasa. Bueno, esta necesita nuevamente la presencia del NAD y una presencia de una molécula de agua
para quitar el oxígeno pues para quitarle el hidrógeno a esta molécula de agua y pasarle el oxígeno a la xantina. En esta ocasión, la guanina también se puede convertir en la xantina a través de la guanina desaminasa. En esta ocasión, pues la guanina simplemente va a perder un ion de amonio con la presencia pues de una molécula de agua. Así que vean ustedes que el derivado en común tanto de la guanina como de la adenina pues termina siendo esta xantina. Y a partir de esta xantina vamos a formar el ácido úrico en el proceso que vamos a ver a continuación. Veamos entonces qué es lo que ocurre. Esta xantina, con la acción de una molécula de agua y con la presencia de este NAD, esta adenina nicotinamida, vamos a darnos cuenta que lo que ocurre con esta enzima que se llama xantina deshidrogenasa, vean ustedes que en la porción inicial se va a romper este doble enlace que tenía esta molécula y va a pasar a incorporarse una molécula de oxígeno que venía pues de la molécula de agua, y esta es la que en última instancia se conoce como ácido úrico. Vean ustedes que esta es la vía por la cual eliminamos el nitrógeno. Vean ustedes cuántas moléculas de nitrógeno, 1, 2 y 3, que se van a eliminar por vía urinaria. Así que este es el metabolismo que ocurre para eliminar el nitrógeno en los insectos, en los simios grandes, en el humano, en las aves y en los reptiles. Así que este es el mecanismo por el cual nosotros podemos eliminar el nitrógeno. Así que los humanos teníamos dos mecanismos. Podíamos convertirlo en urea o podíamos convertirlo en ácido úrico. La diferencia es que algunos organismos tienen la capacidad de degradar el ácido úrico. En el caso de los humanos y de los simios, pues no tenemos enzimas para degradar el ácido úrico, así que simplemente se queda como esta forma y se elimina a través de la orina. Bien, pero vamos a ver lo que ocurre con otros animales, con el resto de los mamíferos, por ejemplo. Tienen la capacidad de que esta molécula de ácido úrico se le incorpora oxígeno a esta molécula y vean ustedes que en esta ocasión pues lo que va a hacer es que va a perder una molécula de carbono y en última instancia pues la molécula esta se pasa a llamar alantoína y esta enzima se llama urato oxidasa. ¿Por qué? Bueno, porque le está incorporando oxígeno a la molécula. Veamos entonces que en el caso, permítanme que se me está apagando la computadora antes de que nos quedemos a la mitad. Oye, vean ustedes que la diferencia es que esta molécula pues parece que fuera un poquito más soluble, así que no suele acumularse. En el caso pues del humano, al ser no soluble la molécula del ácido úrico, si usted está produciendo demasiado ácido úrico en su organismo, eventualmente se le va a terminar acumulando porque no hay otra vía pues de deshacerlo. Así que el humano tiende a acumular el ácido úrico, al igual que los demás animalitos que habíamos visto anteriormente. En el caso pues de los perritos, pues simplemente construyen esta molécula que es un poquito más soluble y la eliminan a través de la orina también. Bien, veamos qué es lo que ocurre en los peces teleósteos, en la mayoría de los peces. Vean ustedes que en este caso esta alantoína pasa a llamarse ácido alantoico. Vean ustedes que en esta ocasión pues vamos a cambiar un poquito la estructura al incorporarle una molécula de agua. Si ustedes se recuerdan, en el caso de los organismos que tienen abundancia de agua en su medio, por ejemplo los peces, pueden fácilmente incorporar las moléculas de agua que tienen disponibles en el ambiente para sus reacciones metabólicas. En el caso pues del humano y el resto de los organismos, pues teníamos que ser un poquito más cautelosos con el agua que utilizábamos. Así que vean ustedes que posteriormente se van a incluir estas dos moléculas, la de oxígeno y la de hidrógeno a la estructura. Y pues esta sería la vía que se utilizaría para eliminarse en el caso de estos animalitos, en el caso de los peces. Pero vean ustedes que las vías pues pueden seguir incluso avanzando. Este ácido alantoico, vean ustedes que si analizamos la estructura, esta de acá es una molécula de urea y esta de acá también es otra molécula de urea y esta molécula de acá es una molécula de glioxilato. Así que simplemente con el uso pues de más agua
vean ustedes que la antoicasa puede partir esta molécula en 2 moléculas de urea y en una de glioxilato. Y vean en qué tipo de organismos ocurre esta reacción. En el caso pues de algunos moluscos, en el caso de los peces cartilaginosos como los tiburones y en el caso de los anfibios, que bueno, para hablar un poquito de temas que no tienen mucho que ver con la clase, vean este anfibio en particular, que se mira bien colorido y bien interesante, bien llamativo. Es nada más y nada menos que el animal más venenoso de la Tierra, nada más y nada menos que la rana dardo dorada. Y vean el nombre científico, Filobates terribilis, para que vean qué creativos que somos, ¿verdad? Para ponerle los nombres, que es terrible porque, bueno, al ser el animal más venenoso, si usted toca este animalito, diga que sus minutos están contados. Bien, por el momento llegamos acá a la producción de urea, pero nos vamos a dar cuenta que las vías metabólicas posibles en la naturaleza siguen un poquito más adelante. Y veamos qué es lo que puede ocurrir a partir de estas moléculas de urea. En esta ocasión, pues si ustedes se fijaron, la reacción anterior nos tenía como resultado 2 moléculas de urea. Y esto es lo que ocurre en el resto de los moluscos, en el resto pues de los animales invertebrados marinos, por ejemplo los corales, las esponjas, las medusas. Vean ustedes qué es lo que puede ocurrir al incorporar más moléculas de agua en la reacción a través de una enzima que se llama ureasa, es decir, aquella que rompe la urea. Y vean entonces que esta fracciona cada uno de los elementos nitrogenados y los convierte en amonio, y la parte carbonada pues la une con la molécula de oxígeno y nos termina formando dióxido de carbono. Así que cada uno de estos animalitos pues tiene la capacidad de producir dióxido de carbono a través de la degradación de las purinas. Entonces vean que el resultado de la degradación en la naturaleza termina en los componentes iniciales que comenzamos absorbiendo. Por el momento ya vimos entonces cómo nosotros podíamos degradarlo. Y aquí tenemos una aplicación de este concepto, y es la gota. La gota es la acumulación excesiva de ácido úrico, que al mencionarles que el ácido úrico pues no era muy soluble, tiende a formar cristales. Y da la casualidad que el lugar que prefiere el ácido úrico para almacenarse, no son nada más y nada menos que las articulaciones. Así que veamos qué ocurre adentro de las articulaciones. Para empezar, hay dolor, hay inflamación, hay enrojecimiento, y si ustedes extraen el líquido de esta articulación, ustedes van a ver estos pequeños cristalitos cuadraditos, que son precisamente la conformación o los cúmulos de ácido úrico. Así que ya se imaginarán ustedes que esto ocasiona el desgaste articular y por lo tanto, si la persona no se trata, pues al daño total de la articulación. Veamos entonces que este es un padecimiento bastante frecuente y 3 de cada 1000 personas tienen hiperuricemia. Así que hay que vigilar un poquito pues lo que estamos comiendo. Ay. Ay, disculpen la interrupción, que resulta que... Ay, discúlpenme por la interrupción, resulta que no había encendido el regulador de voltaje ¿cómo se llama? De la maquinita esta, y pues se me bloqueó la computadora. Pero en fin, ya estamos de regreso, así que vamos a proseguir. No sé si se quedaron como a medio palo o algo así. Nos quedamos como a mitad de camino con lo que estábamos diciendo. Sí. Confírmenme entonces que observan la pantalla, por favor. Sí. Bueno, perfecto. Bien. Decíamos entonces que 3 de cada 1000 personas padecen de gota. Si vimos la imagen de los cristales en la rodilla. ¿Se observaba o no? Sí, doctora. Ah, bueno, perfecto. Bien, veamos entonces en qué ocasiones puede ocurrir esto. Cuando tenemos una acumulación excesiva del ácido úrico, para empezar, y cuándo podríamos acumular ácido úrico en exceso.
El primer aspecto importante es cuando nuestra ingesta es elevada, es decir, cuando comemos demasiados alimentos, cuando estamos sobrealimentados. La otra posibilidad es una sobreproducción de purinas en nuestro organismo, sobre todo si tenemos algún déficit de las enzimas que habíamos visto anteriormente. La otra posibilidad es que nuestro riñón no esté funcionando bien, porque recuerden ustedes que la vía de eliminación de este ácido úrico era eliminarlo a través de la vía renal. Y vean entonces dos enzimas o dos particularidades que causan pues la hiperuricemia. El déficit de esta enzima hipoxantina guanina fosforribosiltransferasa y el déficit de la glucosa 6-fosfatasa. Esta, no sé si lo recuerdan, pero cuando la molécula de glucosa ingresaba a la célula, lo primero que hacía es atrapar una molécula de fosfato para evitar que esta molécula saliera. Bueno, en este caso, pues al no tener esta enzima, lo más habitual es que nuestro organismo pues busque vías alternativas para crear cosas, así que la vía que utiliza pues es la vía de las purinas. Así que lo que suele ocurrir en nuestro organismo es que haya un exceso pues, de ácido úrico en última instancia, porque es el derivado de la degradación pues, del exceso de las purinas. Bien, acá tenemos otra vía, salvamento de purinas. Esta es un poquito similar a la que habíamos visto al inicio. Si recuerdan, la primera vía de salvamento que mirábamos era a partir de lo que nosotros comíamos, y esto le servía a nuestro organismo pues para no estar gastando energía en fabricar moléculas, así que le salía más fácil a nuestro organismo captar las purinas que ya estaban formadas en nuestros alimentos. Pero vean qué ocurre entonces cuando ustedes entran al proceso de apoptosis o a la muerte de alguna de sus células en su organismo. Lo que va a ocurrir es que todos estos elementos van a pasar a otras células que los necesiten. Por ejemplo, las proteínas que se encuentran acá involucradas van a pasar a otras moléculas para que utilicen las moléculas que aquí estaban ya formadas. Los lípidos igual, y lo mismo pues las bases purínicas. Así que las bases purínicas de acá pues nuestro organismo tiene la capacidad de reciclarlos para no estar formando cosas en exceso. Entonces hay dos proteínas o dos enzimas en particular, la adenina fosforribosiltransferasa y la hipoxantina guanina fosforribosiltransferasa, que era la que mirábamos anteriormente. Vean ustedes que esta enzima en particular se codifica en el cromosoma X, así que este tipo de enfermedad digamos que es a través de este cromosoma, ¿verdad? Entonces, digamos en el caso de los hombres, pues al tener solamente una enzima, o mejor dicho, un solo cromosoma X, es más probable que tengan una manifestación temprana del déficit de esta enzima. Y el déficit de esta enzima se denomina como síndrome de Leishman. Y esto pues ya recordamos que esta enzima en particular nos servía para toda esta vía de degradación. Así que habitualmente lo que vamos a tener es hiperuricemia. Pues al no poder salvar lo que teníamos, a nuestro organismo le va a tocar simplemente pues degradar el exceso de las purinas que teníamos en nuestro cuerpo. Así que no pueden reutilizarlas. Y vean ustedes que otra de las particularidades es que existen múltiples alteraciones nerviosas. Y bueno, aquí pues faltaría espacio para describir todas las alteraciones que pueden haber, pero lo característico o lo importante es que hay hiperuricemia. Bien, acá tenemos otro caso en particular. Y vean acá, el síndrome de inmunodeficiencia combinada grave. El primer caso, o quizás el caso más famoso de este tipo de enfermedad, pues fue David Vetter, que fue el niño al que le decían niño burbuja. Pues si ustedes se fijan, está él como adentro de una camarita de cristal. Este muchachito en particular tenía una enfermedad en la que sus glóbulos blancos pues no tenían la capacidad de regenerarse. Vean ustedes por qué. Déficit de adenosina desaminasa. Así que vean ustedes que habitualmente los glóbulos blancos de nuestro organismo tienen muchas de estas enzimas de salvamento, es decir, utilizan las purinas que ya estaban previamente formadas dentro de nuestro organismo. Pero al no tener esta enzima de salvamento, pues vean ustedes lo que ocurría. Había un aumento de los productos de detrito y esto inhibía la replicación celular. Así que eventualmente esto terminaba con la muerte de los glóbulos blancos. Por lo tanto, la persona en particular, en este caso este niño, era altamente susceptible a infecciones sumamente graves. Ojo, a ustedes les pueden parecer que esta enfermedad se parezca mucho quizás al SIDA, una persona que se enferma fácilmente con cualquier cosa.
Pero vean ustedes la diferencia, es que en el VIH lo habitual es que exista una disminución únicamente de los linfocitos CD4, así que el resto de las moléculas, los linfocitos B, los neutrófilos, no suelen estar alterados en el VIH. En cambio, en el caso de este síndrome de inmunodeficiencia combinada grave, son todos los glóbulos blancos los que tienen una muerte prematura. Por lo tanto, el tipo de infecciones que suelen sufrir son infecciones a menudo bacterianas, severas y repetitivas antes de los 2 años de edad. Estos niños ya han sido hospitalizados en severas ocasiones por neumonías, por meningitis y por otro tipo de enfermedades pues muy graves. Y vean ustedes algo bastante curioso, que esta fue la primera enfermedad que se trató mediante la farmacogenética. Así que para que veamos que hay múltiples aplicaciones de lo que estamos viendo, cómo podemos tratarlo. Cabe mencionar que estos síndromes, pues al no ser tan frecuentes, son poco conocidos dentro de la población y por lo tanto incluir muchos recursos para curar una enfermedad que no es tan extensa o que no es tan prevalente dentro de la población hace que no se destinen pues muchos recursos para el tratamiento de este tipo de enfermedades. Bien, por el momento ya hemos visto cómo nosotros convertimos todos aquellos metabolitos en purinas y cómo degradamos las purinas, así que nos hace falta ver cómo comenzamos a convertir o a formar pues el resto de la molécula que nos hacen falta, que serían las pirimidinas. En otras palabras, el uracilo, la timina y la citosina. Así que vean ustedes que este proceso comienza a partir del precursor que teníamos anteriormente, que era el carbamoil fosfato, aquel que veíamos en el capítulo de las proteínas. Para hacerlo como un pequeño resumen, este carbamoil fosfato procede de la donación pues, de este grupo amino a partir de la glutamina con la combinación de una molécula de agua y la combinación de una molécula de bicarbonato. Y obviamente pues para este proceso necesitábamos bastante energía. Y vean entonces que el resultado pues es esta presencia de este carbamoil fosfato que va a unirse a una molécula de aspartato. Acá tenemos pues nuestra molécula de aspartato a la cual le vamos a agregar pues este carbamoil. Vean entonces qué facilito, ¿verdad? Simplemente le agregamos la otra molécula y bueno, esta ahora pasa a llamarse carbamoil aspartato. En este caso, esta enzima, la primerita de arriba, se llama carbamoil fosfato sintetasa porque es la que sintetiza el carbamoil fosfato con la energía procedente de la degradación del ATP. Posteriormente, la que combina estos dos elementos es la aspartato transcarbamoilasa. ¿Por qué? Porque le está transfiriendo el carbamoil fosfato a una molécula anterior de aspartato. En última instancia, nos quedamos con esta molécula, carbamoil aspartato. Y a partir de esta, vean ustedes que aquí el mecanismo pues es un poquito más sencillo. Vean entonces que posteriormente a esta molécula que teníamos acá, se le retira la molécula de oxígeno y la molécula de hidrógeno, así que lo que libera pues es una molécula de agua y la enzima se llama dihidrooratasa. Así que la molécula resultante se llama dihidrooratato. Vean lo que va a ocurrir acá. Por el momento esta molécula todavía no tiene este enlace bien formadito, así que lo que va a ocurrir es que nuestra coenzima Q, aquella misma que necesitábamos para los procesos de la síntesis de los lípidos, vean ustedes que esta enzima va a actuar como un receptor de las moléculas de hidrógeno que teníamos procedentes acá. La enzima en este caso pues se llama dihidroorotato deshidrogenasa porque va a perder esta molécula, dos moléculas de hidrógeno. Así que pasa a llamarse orotato. Así que en esta ocasión pues ya tenemos el anillito bien formado. Y a partir de esta molécula vean ustedes que el proceso realmente fue un poquito más sencillo que el de las purinas. Y a partir de esta molécula posteriormente vamos a convertirlo en las moléculas que conocemos. Pero nos vamos a quedar con eso para mañana por la hora. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado muy claro. De mi parte todo claro, Liz. Estaba sencillo, lo vieron difícil. Dígame, Yelsi. Ah, bueno, perfecto. Pues yo también opino que está todo claro y estaba pues sí, es bastante interesante y más lo que usted menciona de
O sea, la parte de cómo es de delicada esa parte de la salud, ¿verdad? Y nosotros que en ocasiones nos pasamos quejando ahí de algunas cosas y nomás no sabemos que, o sea, una cosita tan pequeñita como un proceso tan chiquitito puede desarreglarnos todo el sistema y traer consecuencias hacia nosotros. Es correcto. Es correcto, es correcto. Esa es una reflexión totalmente acertada. Vemos entonces que hay la influencia de muchas moléculas que tienen que estar funcionando a la perfección para que estemos bien. Gracias, Bueno, buenas si no tardes. perdón. Si no hay preguntas o dudas, entonces Feliz tarde. continuaríamos mañana viendo cómo terminamos de convertir en estas pirimidinas y cómo comenzamos a degradarlas. Igual, feliz tarde. Ay, disculpen por la interrupción. Igual, feliz tarde. Ya, ¿no?